Benchmarks de AMD Radeon RX 6400 demuestran que es 30% más lenta que la AMD RX 6500 XT. La Radeon RX 6400 se lanzó al mismo tiempo que la Radeon RX 6500 XT, pero es una pieza exclusiva OEM, o sea para ensambladores de equipos. Vivirá obviamente a la sombra de su hermana mayor, la RX 6500 XT. Las mayores diferencias son que la RX 6400 tiene un 25% menos de núcleos, tiene un TGP nominal de 53 watts y es 500 MHz más lenta que la RX 6500 XT, que aumenta hasta los 2815 GHz. Entonces, ¿qué tan lenta es la RX 6400 en comparación a la 6500 XT? De acuerdo con las comparaciones de puntuación de Vulkan, parece que la RX 6400 es solo un 7% más lenta que la RX 6500 XT. Su puntuación de 34.749 es superada fácilmente por la GeForce GTX 1060 de 6 GB, pero está casi al mismo nivel que la GTX 1650, mientras que el resultado más alto la coloca por delante de las puntuaciones típicas de la RX 6500 XT. Pasando a los puntajes de OpenCL, la RX 6400 puede lograr 40.272 puntos. Haciendo las mismas tres comparaciones, la RX 6500 XT es casi un 30% más rápida que la RX 6400. El rendimiento de la RX 6400 en esta prueba es mejor que la GTX 1060 de 6 GB y supera a la GTX 1650 por un pequeño margen. Dado el TGP significativamente más bajo, el único atractivo real de la RX 6400 es que no requiere ningún tipo de conector de alimentación externo. La mala noticia es que cualquier PC que no sea compatible con PCI Express 4.0 tendrá un mal rendimiento con una caída promedio del 8%. La Radeon RX 6500 XT no ha estado vendiendo muy bien, por lo que vender una gráfica recortada en el rendimiento entre un 20 y 30% no la va a volver atractiva. Nvidia supuestamente hackea a los hackers que robaron datos de la empresa. Nvidia inició ayer una investigación sobre un grupo de piratas informáticos que robó más de 1 terabyte de datos del fabricante de chips. El grupo clandestino VX Underground ha compartido en su cuenta de Twitter que, según los informes, Nvidia ha tomado represalias hackeando a los hackers. Lapsus, un grupo de extorsión de América del Sur, habría accedido ilegalmente al servidor de correo de Nvidia e instalado malware en el servidor de distribución de software. Como resultado, el grupo de hackers supuestamente extrajo más de 1 terabyte de datos de Nvidia. Sin embargo, se desconoce qué tipo de datos robaron los piratas informáticos, si solo son datos de Nvidia o también de sus clientes. Según la publicación de Twitter de VX Underground, el fabricante de chips infectó el sistema de los hackers con ransomware y cifró los datos robados en respuesta al ataque. Sin embargo, el grupo afirmó que tenía una copia de seguridad de los datos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Lo que hizo Nvidia estuvo bien porque al final hackear no es tan ético? ¿O estuvo mal y abusó de su poder? Comenta, por favor, comenta. Core i9 12900KS supera al Core i9 12900K con un 11% más de rendimiento en multinúcleo. El Core i9 12900KS tiene un reloj base de 3,4 GHz y un reloj boost de todos los núcleos de 5,2 GHz en los núcleos P. Por lo tanto, es una base 200 MHz más alta y relojes de impulso en comparación con el Core i9 12900K normal. Sin embargo, el ligero aumento de velocidad del reloj sugiere que el Core i9 12900KS probablemente no arrasará con el Core i9 12900K. En el rendimiento de un solo núcleo, el Core i9 12900KS fue hasta un 4,1% más rápido que el Core i9 12900K, y también superó al Ryzen 9 5950X con una ventaja de 23,4%. En cuanto al rendimiento multinúcleo, el Core i9 12900KS superó al Core i9 12900K en un 11%. El margen fue un poco más significativo con el Ryzen 9 5950X, donde el Core i9 12900KS superó al chip insignia Zen 3 en un 14,7%. Y ya saben, esta información al final del día solo se las dejo aquí porque ¿qué tanto vale ese 4, ese 11% respecto al mismo Intel? Solo ustedes saben. Respecto al Ryzen 9, vaya que sacamos ventaja en los single core y también la ventaja de 14,7%, que es bastante buena en multicore, pero sobre todo es de llamar la atención y de esperarse, la verdad, la ventaja que saca en un solo núcleo. Microsoft confirma que la herramienta de limpieza de Windows deja los datos del usuario en el disco de Windows 10. Microsoft confirma que la herramienta de limpieza de Windows deja mucha información del usuario en los discos duros, tanto en Windows 10 como en Windows 11. Rudy Oms descubrió que las funciones integradas de borrado de datos de Windows no están haciendo su trabajo.
En otras palabras, supongamos que deseas vender o reiniciar un sistema de PC y utilizas, como es de esperarse, la opción de restablecer PC, eliminar todo. Eso debería ser una buena manera de borrar tu disco duro. Pues no, aún así quedarían datos personales en tu sistema. En la parte inferior de la tabla pueden ver que las opciones de Wipe y Fresh Start parecen funcionar como se espera en Windows 10 y 11 en la versión 21H1, pero no son efectivas en la versión 21H2. El problema más común era dejar atrás los datos del usuario en una carpeta llamada windows.alt en el disco borrado o nuevo inicio. Esto es a pesar de que Microsoft advierte a los usuarios antes de la acción que esto elimina todos los datos y configuraciones personales y de la empresa de este dispositivo. Microsoft ha explicado que este problema puede surgir al intentar un restablecimiento manual iniciado en Windows o restablecimiento remoto. Microsoft continúa diciendo que actualmente está trabajando en una solución que se entregará en una actualización futura para Windows 10 y 11. Así que ya se la saben, mis niños, cuando vayan a formatear, formateen chingón, porque si no, ahí va a quedar toda su información. Más información sobre la Intel Arc A380. La A380 ocupa regularmente el tercer lugar en las pruebas de CC Software, superada por tarjetas como la GTX 1660 Ti y la RX 6500 XT, colocándola cabeza a cabeza con la GTX 1650 Super. Parte de esto se debe a la falta de soporte de la A380 para las matemáticas de punto flotante de doble precisión, FP64, aunque lo compensa con núcleos Tensor utilizados para la multiplicación de matrices y el trabajo de menor precisión. Todavía tenemos que ver cómo se comportan la A500 y la A700, pero podemos estar seguros que superarán a la A380 de nivel de entrada. Las especificaciones completas de la A380 son 128 unidades de cómputo con 1024 subprocesos funcionando a 2,45 GHz, 16 Tensor Cores, 6 GB de GDDR6 con un ancho de banda de 192 GB por segundo, 32 unidades de salida de renderizado, 64 mapeadores de texturas y un consumo de energía de tan solo 75 watts. El ancho de banda de la memoria parece ser bajo, al igual que la transferencia de datos a través del bus de PCI Express, ya que la A380 maneja una cifra de descarga de 3,06 GB por segundo y una carga de 2,88 GB por segundo. Sin embargo, esta es una tarjeta de gama baja y el modesto consumo de energía puede atraer a los constructores de sistemas de baja potencia y factor de forma pequeño que no buscan capacidades notables, siempre y cuando el precio sea competitivo. Netflix está probando clips de comedia Fast Laughs para televidentes. Lanzado en marzo de 2021 para dispositivos iOS y luego Android, Risas Rápidas transmite clips cortos del catálogo de comedia de la plataforma, generalmente de unos 30 segundos o más, de películas, series y especiales de stand-up. Si ves algo que te guste, puedes comenzar a reproducirlo de inmediato, agregar el programa a tu lista para verlo más tarde o compartir estos clips con familiares y amigos. Lo mismo ocurre ahora en los televisores donde se está probando esta función. Sin embargo, esto no es solo otro juego aleatorio, que adapta las sugerencias a tus gustos. Estos clips de hecho están curados en su totalidad por el personal de Netflix. Vamos, no están hechos por el algoritmo. Y te pregunto, ¿esto último es algo bueno o confías más en el algoritmo? Ya sabes si tus juegos favoritos se ejecutarán en Steam Deck, lo cual de todas formas no importa porque difícilmente vas a poder conseguir un Steam Deck, pero si aún así tienes fe, Valve te lo facilita. Como informa PC Gamer, Valve lanzó un nuevo verificador de compatibilidad de Steam Deck esta semana, que dividirá su biblioteca de juegos de Steam en 4 partes: juegos Deck verificados, juegos Deck jugables, juegos Deck no compatibles y juegos Deck no probados. Para verificar tu biblioteca de Steam, simplemente visita la página de verificación de compatibilidad e inicia sesión. Los juegos Deck verificados han sido probados por Valve y se encontró que son totalmente funcionales en Steam Deck, lo que incluye funcionar bien con los controles y la pantalla integrados. Después tenemos los Deck Playable Games, o sea, los Deck jugables, pero podría requerir un esfuerzo adicional para interactuar o configurar. O sea que estos juegos van a funcionar, pero te requerirán un poquito más de esfuerzo para que funcionen correctamente. Los juegos Deck no admitidos no funcionan en Steam Deck, pero Valve está trabajando para cambiar eso para tantos títulos como sea posible. Han sido probados y se encontró que no funcionan correctamente. Finalmente está la categoría de juegos Deck no probados, que son todos los juegos que Valve aún no ha logrado probar en el Steam Deck. Coméntame si tienes fe en tener un Steam Deck. Yo la verdad es que quisiera uno con toda mi vida, pero no se puede, mis niños, no se puede. Rusia exigió que YouTube levante las restricciones que impuso a los canales operados por RT, Sputnik y otros medios de comunicaciones rusos a pedido del gobierno ucraniano. CNN informa que YouTube bloqueó el acceso a ciertos medios de comunicación rusos dentro de Ucrania el 26 de febrero. La empresa también dejó de publicar anuncios en videos subidos por estos canales. La portavoz de YouTube, Ivy Choi,
le dijo a CNN que la compañía también detendría la capacidad de monetizar una serie de canales en YouTube, incluidos varios canales rusos afiliados a sanciones recientes, y limitaría significativamente las recomendaciones de estos canales. El viceprimer ministro de Ucrania confirma que le pidió a Google que hiciera estos cambios. Reuters informó que el regulador de medios de Rusia, Roskomnadzor, envió una carta a Google exigiendo que YouTube levante esas restricciones y establezca el acceso a los canales dentro de Ucrania. Aquí vemos la importancia de tener un medio de comunicación tamaño YouTube y la posibilidad de censurar canales a discreción. Juegos de Steam que se juegan desde la comodidad de tu automóvil definitivamente no son algo que esperabas, pero parece que eso puede estar en nuestro futuro, dadas las especificaciones del sistema de infoentretenimiento de Tesla, con una pantalla de 17 pulgadas con una resolución de 2200 x 1300 y potenciada por una GPU Navi 23 que ofrece hasta 10 teraflops de potencia en pantalla. El usuario de YouTube Engineerix desmontó una computadora Tesla y brinda más detalles sobre sus especificaciones. Uno de sus puntos más importantes es que está alimentado por una APU Ryzen personalizada, que es una APU de 45 watts, de 4 núcleos con 0,5 MB de caché L2 y 4 MB de caché L3. Tesla planea agregar esta tecnología a 3 autos que saldrán en los próximos años: el Modelo X, el Modelo S y la Cybertruck. Puro corrido electrotumbado a la verga, ¿cómo no? Así es, en realidad nada indica que sea un hecho la llegada de juegos a las pantallas de los automóviles Tesla, pero dadas las capacidades de la computadora a bordo no suena tan descabellado. Esto a mí la neta no se me antoja nada, considerando que el piloto automático no vale verga y el humano al volante en la Ciudad de México vale todavía menos verga. Darle a esa especie tan primitiva una distracción más no se me hace nada emocionante. ¿A ti te emociona?